Buenas noches, hermanos. Me da gusto volverlos a poder saludar. La verdad es una alegría para mí el poder estar escudriñando las escrituras y poder estudiar, ¿no? Ese alimento que Dios nos da, pues es de gran bendición para nuestras vidas. Y pues hoy vamos a ver un tema bien interesante con la vida de Saúl, ¿no? En Crónicas 10. Y la verdad, les digo, me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes hoy en la noche y que pues que este estudio sirva para edificar nuestras vidas, ¿no? Que el Señor siempre nos habla muchas cosas que tenemos todavía en la carne y que debemos hacerlas a un lado, ¿no? Pero, y pues el título le puse: si Dios te levanta muy alto, no lo sueltes. Y como introducción, pues podemos decir que los que ya tenemos un recorrido bastante largo, digamos, en nuestra vida, que ya pasamos de los 30 40 años, y a través de este tiempo nosotros, unos tenemos profesión, otros tenemos ¿cómo le diré? No sé, una preparación técnica. A veces unos se han preparado, las mujeres para amas de casa, son también profesionistas, pero en toda cualquier rama que nosotros estemos, siempre hemos visto eh, el querer alcanzar algo y lo hemos alcanzado, algunos otros no, motivos solo Dios sabe, ¿no? Pero realmente es de gran satisfacción el poder haber alcanzado algo. Los que no conocen del Señor, pues dicen, ¿no? En su vida, he sido por mi esfuerzo, ha sido por la suerte, y no nos acordamos de Dios. Los que conocemos de Dios y que Él nos ha exaltado con esa posición, que nos ha levantado de muchas cosas y nos ha dado algo bueno en la vida, pues es hermoso reconocerlo, ¿no? Pero en los dos casos ha habido ocasiones que está uno arriba y de repente viene una caída, ya sea en el trabajo, que tenía un puesto pues bueno, llega a un cambio de directores y eso, y de repente se quedan desplazados. O tiene uno un negocio bastante bien y de repente se viene a la quiebra, ¿no? Y siente uno ese momento, bueno, ¿por qué? Los que conocemos de Dios, obvio, decimos, bueno, Señor, pues decimos, ¿qué pasó? ¿No? Si yo me porto bien, yo esto, yo lo otro, pero yo siento que hemos fallado en algo. Y a veces por medio de los estudios, sabemos que las pruebas que vienen a veces es para fortalecernos. Y los que no conocen de Dios y están arriba y de repente vienen cayéndose en sus cosas, no conocen a Dios, nunca lo mencionaron, pero cuando llegan a estar abajo, hay ocasiones, y he escuchado a gente que le echa la culpa a Dios, ¿no? Otros pues dicen mala suerte. Pero el Señor siempre nos tiene una guía en su palabra para que nosotros veamos el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué nos puede exaltar y de repente también puede tumbarnos, dejarnos en el piso? Y para eso es el tema de Crónicas 10, y nos va a ir explicando, porque aquí nos menciona la muerte de Saúl. Entonces, pues, para entrar de lleno al tema, pues vamos a los invito a poner estos momentos en oración y vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a decir: Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta hermosa semana que tú nos has dado. Señor, sabemos que sin tu ayuda, sin tu bendición, Padre bendito, no sabríamos qué hacer. Podemos ser como esas ovejas sin pastor,
que nos encontrábamos todas dispersas por todos lados. Pero sabemos, Señor, que tú eres una gran guía en nuestras vidas y de gran bendición. Danos en nuestro corazón el podernos agarrar y aferrarnos a ti, Señor. Pase las circunstancias que pasemos, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, pero con tu ayuda, Señor, nada es imposible. Y te pido por estos momentos, Señor, que tengamos ese oído para escuchar, ese corazón para ser hacedores. Y toda persona que esté escuchando, Señor, también vea y sienta, Señor, que eres tú el que hable, no uno. Nosotros como seres humanos somos imperfectos, Señor, y que podemos equivocarnos. Tú no, Señor, y por eso te pido tu ayuda, que tu Espíritu, Señor, esté guiando este estudio. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y les digo, hermanos, vamos a ver la palabra del Señor, Crónicas 10, y vamos a leer los primeros 3 capítulos, y dice así el 1. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas, y cayeron heridos en el monte de Gilboa. 2. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. Y el 3 dice, y arreciaron la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Y aquí vemos un total abandono del Señor hacia Saúl. ¿Por qué? Podemos, si tuvimos en el estudio de Samuel, pues podemos recordar en 1 Samuel 13:13, ¿no? Que Saúl y el pueblo no guardaron sus mandamientos. En 1 de Samuel 15:23 también Saúl cometió el pecado de adivinación, y como consecuencia también en 1 Samuel 15:28 Dios tiene la autoridad para quitarnos todo lo que nos ha dado. Si recordamos a Saúl, fue el primer rey y Dios lo levantó y lo puso en un estándar bien alto, ¿no? Y mientras Saúl caminó con el Señor, todo fue bien. Pero como les digo, aquí dice que en el 13, 1 Samuel 13:13, que consultó a una divina, no guardó sus mandamientos. En el del 15:23, ¿no? De la adivinación. Entonces se empezó a alejar del Señor. Y también en Levíticos 19:31, ¿qué hacemos nosotros una vez que conocemos al Señor? Debemos de estar firmes, no estar en tentativas de que un ratito aquí y un ratito allá. Podemos caer en volver a las cosas del mundo. Hay que tener mucho cuidado, como nos lo menciona en Levíticos. Y también en el Levíticos 26 es bien claro el Señor. El Señor, al no estar siendo obediente, se puede poner en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos cometiendo pecado tras pecado. Con eso de la adivinación estamos, como dicen, realmente haciendo a un lado al Señor. No le estamos creyendo, no tenemos esa fe como para decir. Y aunque él era rey y estaba en una posición muy alta, el Señor no toma en cuenta qué tan alto estés. Al final de las cosas, pecado es pecado y traerá consecuencias. Y obviamente que a veces, como dicen, entre más altos estemos, más duro es la caída, más dolorosa es la caída. No sé, hermanos, pero nos hemos a pensar si nosotros hemos estado en contra del Señor. ¿Hemos caído alguna vez en el sentido de que lo hemos querido abandonar en los momentos difíciles que hemos pasado? ¿O hemos hecho como Saúl, ¿no? Que antes de consultar al Señor en las situaciones difíciles,
hemos consultado otras cosas del mundo. Y hasta la adivinación, a veces queremos conocer cosas que no nos corresponden y vamos a un adivino. O cuando estamos enfermos y mucha gente ha venido en un tratamiento médico normal y no ha visto sanación, ¿qué es lo que hacemos? A veces he sabido de gente que busca a los brujos. ¿Por qué? Porque se ha corrido la voz tras voz de gente contra que ha hecho, entre comillas, dicen milagros, que ha sanado a tal persona de oído del cáncer, que principalmente mucha gente sufre y se acerca a los brujos, ¿no? Sabemos que en Veracruz hay un poblado muy famoso, en Catemaco, entonces hablan de que hay magia blanca, magia negra y infinidad de cosas que no le agradan al Señor. Pero si nosotros hacemos como Saúl, si nosotros creemos en el Señor, no lo consultamos y buscamos como primera alternativa ese tipo de situaciones, creo que el Señor también puede hacernos como a Saúl, ¿no? Nos puede hacer a un lado, nos deja y las consecuencias van a ser realmente terribles, ¿no? Porque aquí vemos lo que Saúl hizo y cómo el Señor se alejó del pueblo, se alejó de Saúl y vino su, pues como dicen, vino su muerte, acabó con el reino, vino la dispersión del reino, del pueblo de Israel. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano. Ahorita vamos a leer el Crónicas, 1 Crónicas 10, del 4 al 7, y dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. El 5 dice, cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. El 6 dice, así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y el 7, y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido y que Saúl y que sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ella. Como vemos, ¿no? En situaciones difíciles, lo primero que se nos presenta a veces en nuestra mente es, primero, miedo ante las situaciones. No, tal vez no sabemos cómo salir de tal situación, eso, pero nos da pánico, nos da miedo. Y ante el incierto de estas cosas, no sabemos cómo podremos darle solución. Y lo primero que hacemos es, dice uno, dicho, no, patitas, ¿para qué las quiero? Salir huyendo. No saber nada de la situación y huir. Pero sabemos que no, eso es normal en el ser humano el sentir eso, ¿no? Nos hace actuar, pues, imprudentemente, nos hace actuar mal. ¿Por qué? Porque a veces, ante estas situaciones, pues nosotros buscamos, como les decía, buscamos alternativas. ¿Y a qué le damos entrada? Le damos entrada fácilmente a Satanás. ¿Por qué? Porque nosotros entonces dejamos de confiar en el Señor y nos vamos a buscar ciertas cosas que teníamos. El Señor nos las había dado, sí, pero también dice que también nos puede quitar y nos podemos poner en contra de Él si no acatamos sus reglas. Entonces es obvio, ¿no? Que al alejarnos del Señor, Satanás va a estar feliz y Él es cuando va a entrar fácilmente porque va a encontrar la casa barrida porque ya no confiamos en Él.
Obviamente que a Dios, pues sabemos que no le agradan, se hace a un lado. Nosotros, conociendo del Señor, ¿por qué no consultamos a Él cuando son situaciones realmente difíciles, ¿no? A veces, entre comillas, decimos las fáciles, las resolvemos nosotros. Pero no, nosotros, sean fáciles o difíciles las situaciones que pasemos, siempre debemos estar invocando el nombre del Señor, debemos estar pidiendo esa ayuda. Sabemos que el Señor nos escucha y nos va a dar esa ayuda si se lo pedimos de corazón y humildemente. Y ante cualquier situación, el Señor siempre nos va a dar realmente la solución. Él sabe realmente todo, ¿no? No encuentro algo que diga, pues el Señor no puede hacer. Él es todopoderoso y nos va a dar. Pero si nosotros no tenemos fe y no se lo pedimos en oración, ténganlo por seguro, hermanos, realmente que no vamos a tener, creo, unos resultados positivos. Sabemos que nos puede pasar como al pueblo de Israel, ¿no? Que el Señor nos da mucho, pero cuando estamos en contra de Él, nos va a quitar también todo, ¿no? Sabemos que también aquí dice el pueblo cuando vio muerto a Saúl, el pueblo tuvo miedo y se dispersó. Y eso es verdad también, porque nos lo menciona la palabra del Señor en Marcos 14:27, donde dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque el Cristo está. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Sabemos a veces que cuando un líder estamos muy confiados en él, con él nos sentimos resguardados. Y cuando llega a pasarles algo, nuestra moral se desborona por los pies. Se puede ver mucho en el trabajo, cuando un líder, un supervisor está coordinando un trabajo y por X razón no se encuentra, no llegó y esto lo otro, la situación se vuelve un caos. Y ya cada quien jala para su lado, cada quien quiere hacer su trabajo. En los equipos de fútbol, igualmente, falla el capitán, lo expulsan, se lesiona esto, lo otro. Ahí siempre hay un líder y parece que la moral también del equipo se viene abajo cuando falta. Nosotros, si no estamos agarrados de nuestro líder, de nuestro jefe supremo, que es nuestro Señor Jesucristo, creo que vamos a ser como nos lo dijo el Señor, una vez herido aquí el pastor, las ovejas van a salir dispersadas. Entonces debemos de recordar que nosotros debemos aferrarnos, no ante situaciones difíciles, realmente no debemos de huir, debemos de afrontar las cosas, pero primero, como dicen, si las vamos a afrontar, necesitamos una gran ayuda, y esa es la ayuda de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos defender lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado mucho. Continuando en Crónicas 10:8 al 10 dice, sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y 10 dice, y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron en el templo de Dagón. Qué feo, ¿no? Saúl ya había tenido una muerte no digna de un rey, porque él ya se encontraba herido, se dice que se abalanzó sobre su lanza y murió.
tuvo una muerte trágica por su desobediencia. Y una vez muerto, como dicen, no tuvo, ¿cómo les diré? Pues no tuvo un entierro digno, ¿no? Todo su cuerpo, sino que fue degollado y su cabeza fue ofrecida a un Dios, entre comillas, que ellos realmente lo creían poderoso. Y qué feo, ¿no? Que haya sido ofrecidos una parte de su cuerpo a un Dios que dicen que realmente los filisteos no, bueno, no sabían del Dios Todopoderoso, pero con su Dios Dagón, ellos pensaban que estaban bien y le llevaron, ¿no? Y nosotros nos hemos puesto a pensar si nosotros hemos caído en algo parecido, el llevar un sacrificio a otros dioses. Cuando aquí caemos, ¿no? Como Saúl, nos quitan esto, buscamos una alternativa. Y ha llegado ocasión que mucha gente se retracta de Dios y se va al enemigo. Y después ofrecen sacrificio, su cuerpo. Lo vemos cada 12 de diciembre, como mucha gente, entre comillas, da su cuerpo en sacrificio a dioses que realmente, como dicen, tienen pies, no caminan, tienen oídos, no escuchan. Pero aún así, gente que realmente no conoce el del verdadero Dios, ahí se va golpeando, ¿no? Ya sea con un látigo, con unos nopales, se van sangrando las rodillas porque no sé qué sacrificio hacen para obtener cosas. Ahora, lo nuevo, el nuevo ídolo que está saliendo mucho, se habla mucho de la Santa Muerte y que mucha gente está fascinada con ese demonio, porque de santa no tiene nada, pero está fascinada. Es increíble que sacrifiquen su cuerpo y se pongan tatuajes de ese demonio en su cuerpo, que se estén marcando su cuerpo. Yo la verdad, como a mí no me gustan los tatuajes, ha de ser doloroso, ¿no? Estarse ahí aplicando con una aguja tinta y dice uno, ¿para qué? Pues, yo no sé, mucha gente ahora se está utilizando mucho eso, la moda en este mundo en todos los deportes, no, cual más ve uno gente, vecinos, jovencitos y hasta personas, realmente me da tristeza que ya personas, pues, entre comillas, digamos, ya somos viejos de más de 45, 50 años, todavía se hacen tatuajes. Y es un sacrificio que le hacen a su cuerpo si sabemos que nuestro cuerpo no nos pertenece. Pero bueno, dice uno, muchos se tatúan cosas que entre comillas pues no están bien. Como les digo, este ser demoníaco que se pintan y eso, y la verdad, pues es triste ver, ¿no? Que estemos haciendo un sacrificio de nuestro cuerpo a dioses ajenos cuando nosotros conocemos a un Dios eterno, un Dios todopoderoso. Y en el 11 nos dice, del 11 al 14 nos dice, y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes, y enterraron sus huesos debajo de un encinar en Jabes, y ayunaron 7 días. Y así murió Saúl por la rebelión que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Qué feo, ¿no?
que ante consultar aquí, dice, ¿no? La adivinación y como lo vimos en los primeros capítulos, pecado tras pecado cometió, se hizo, ¿no? Fue quitado. Pero aún dentro de ese reino, también hay gente buena, hay gente que ama al Señor. Y lo vemos en la actualidad. Hay gente que ama al Señor, hay gente que no, que aparentemente puedes decirse es de la familia o es del pueblo de Dios, pero hay unos que dicen son muy valientes, otros son más cobardes, otros son tibios y infinidad. Pero aquí habla a los de Jabe, de Galat, ¿no? Estos hombres valientes tuvieron esa valentía de ir a recoger los cuerpos del rey y de sus hijos, porque lo amaban. Sabíamos que ellos se encontraban en una situación realmente pues perdida, ¿no? Desagradable, pues ya los habían derrotado los filisteos, se hicieron desastre en medio, se encontraban desorientados y mostraron mucha fidelidad todavía a Saúl, ¿no? Después de muerto, porque rescataron sus cuerpos. Entonces, pues el Señor aquí nos va una muestra de que el Señor siempre tiene hombres valientes a su disposición. Siempre tiene hombres dispuestos a colaborar con su obra. Que si uno falla, como lo hizo Saúl, ¿no? Tenía un propósito al inicio. No cumplió con el propósito, lo quitó el Señor y puso a David. Y aquí, así igual con su pueblo, el Dios puede levantar a mucha gente muy alto, pero como dicen, muchos pierden el piso, muchos pierden la línea que el Señor quiere que nosotros sigamos en su palabra. Y si nosotros no la seguimos, aguas, porque nos puede quitar, ¿no? Más no, decir, más nosotros como maestros de la palabra del Señor, si no nos alineamos bien y le damos el objetivo que el Señor quiere y lo alcanzamos, el Señor nos ha levantado, pero el Señor también tiene todo el hecho y tiene todo para poder decir, ¿sabes qué? Ya no me sirves y pongo a otro. Le podemos fallar de muchas cosas, pero nosotros realmente trabajar para su obra tenemos una gran responsabilidad. La verdad es enorme la responsabilidad que tenemos y sabemos que nosotros trabajamos para Él. Nosotros tenemos un solo patrón, un solo Padre, y entonces tenemos que dar lo mejor. Es muy edificante para mi vida, yo lo digo personalmente, el estar escudriñando, les digo, es hermoso conocer bien el porqué de las cosas. Y pues, hermanos, es de gran bendición que nosotros sigamos dándole tiempo al Señor para edificarnos. Y como conclusión, hermanos, pues, como les lo dije en el estudio, el Señor nos puede levantar bien, bien alto, eso, pero si nosotros empezamos a hacerlo a un lado, perdemos, como dicen, el piso, realmente el Señor nos puede quitar su protección y dicen, el trancazo cuando caigamos, la verdad, va a ser terrible. Va a ser un trancazo que tal vez ya ni nos podamos levantar porque tan alto estábamos que nos va a doler tanto la caída. Y entonces nosotros estemos abajo o arriba, nosotros siempre nos debemos de aferrar a Él. Sabemos que es nuestro buen pastor y no queremos como no ser, ¿no? Que si nosotros lo hacemos sola, se quita de nosotros, vamos a parecer ovejas perdidas. Y ahí es cuando le damos chance al enemigo que entre. Entonces, hermanos, sigamos trabajando para alcanzar
esa meta, que el Señor nos levante lo más alto posible. Amén, hermanos. Y pues vamos a concluir con una oración. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por estos momentos, porque nos has permitido estar aquí, Señor, delante de ti para escuchar tu palabra. Señor, que toda persona que oiga, Señor, tu palabra sea de bendición para sus vidas, Señor, y que le nazca en su corazón ese cambio. Tú traes cosas buenas, Señor, y tú edificas vidas, edificas familias, Señor. Edificas familias perdidas, que realmente esas almas, Señor, caídas, tú las levantas, Señor. Sabemos que eres grande y poderoso y ante ti no hay nada que se interponga o pueda detenerte, Señor. Gracias por estos momentos, Señor, y todo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues, hermanos, invitarlos a seguir con los estudios. Sabemos que el día miércoles estamos con Segunda de Reyes a 8:30, el día jueves estamos ya con Salmos, también 8:30, el día viernes estamos con Desafío del Amor a Prueba de Fuego, también 8:30 el día viernes. El día sábado nos vemos con el estudio de la familia Kid a las 12 y por la noche continuamos con Primero de Crónicas, ya sería el capítulo 11. Amén. Y el día de mañana, los hermanos, pues los invito a que estemos temprano allá en el templo para glorificar su nombre, nuestro Señor, y alabarlo. Entonces nos vemos el día de mañana a las 11 para el estudio de continuar con Lucas 15. Amén.